Me llamo Ana, tengo 29 años, y hasta hace poco trabajaba en la fábrica de la familia de mi esposo. Esta es la historia de cómo mi suegra aprendió que las apariencias y el estatus social no son lo más importante en la vida. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi suegro enfermó gravemente. Don Roberto había construido un imperio empresarial desde cero, comenzando con una pequeña fábrica de textiles que creció hasta convertirse en una de las empresas más importantes del país. A diferencia de su esposa Beatriz, él siempre fue un hombre humilde que valoraba el trabajo duro y la honestidad por encima de todo. Ana, ven a verme un momento, me llamó don Roberto desde su habitación una tarde. Su voz, aunque débil, mantenía esa calidez que siempre lo caracterizó. ¿Necesita algo, don Roberto?, pregunté mientras entraba. Mi suegro estaba en su cama, rodeado de monitores médicos y con una suave sonrisa en su rostro pálido. Siéntate, hija. Quiero hablar contigo. Me senté junto a su cama, tomando su mano arrugada entre las mías. Don Roberto había sido más padre para mí que mi propio padre, quien nos abandonó cuando yo era pequeña. ¿Cómo va el trabajo en la fábrica? Muy bien, don Roberto. He estado aprendiendo mucho sobre el proceso de producción y... Ana. La voz estridente de mi suegra interrumpió nuestra conversación. Beatriz entró a la habitación como un huracán, su rostro contraído en una mueca de disgusto. ¿Qué haces aquí? Roberto necesita descansar. Yo la llamé, Beatriz, respondió don Roberto con firmeza. Déjanos hablar en privado. Pero Roberto, esta obrera no debería estar molestándote. Vi cómo don Roberto apretaba la mandíbula, algo que solo hacía cuando estaba verdaderamente molesto. Esta obrera, como tú la llamas, es tu nuera y parte de esta familia. Por favor, déjanos solos. Beatriz salió de la habitación furiosa, no sin antes lanzarme una mirada venenosa. Siempre había sido así desde que me casé con su hijo Carlos hace 5 años. Para ella, yo no era más que una cazafortunas que se había aprovechado de su inocente hijo. No dejes que te afecte, murmuró don Roberto. Beatriz, ella nunca entendió el valor del trabajo duro. Cree que el dinero y el estatus social lo son todo. Lo sé, don Roberto. No se preocupe por mí. Ana, necesito que me prometas algo. Su voz se volvió seria. Prométeme que seguirás trabajando en la fábrica, aprendiendo cada aspecto del negocio. Es importante. Se lo prometo, don Roberto. Pero ¿por qué es tan importante? Él sonrió misteriosamente. Lo entenderás a su debido tiempo. Ahora, cuéntame más sobre las mejoras que sugeriste en la línea de producción. Durante la siguiente hora, discutimos sobre la fábrica, los empleados y mis ideas para mejorar la eficiencia. Don Roberto escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces y dando consejos valiosos. Lo que no sabíamos era que Beatriz estaba escuchando detrás de la puerta, sus ojos entrecerrados y su mente maquinando planes. Las semanas siguientes fueron tensas. Beatriz comenzó a aparecer en la fábrica con más frecuencia, criticando cada cosa que yo hacía. Mi esposo Carlos, aunque me amaba, era demasiado débil para enfrentarse a su madre. Es vergonzoso, gritaba Beatriz durante las cenas familiares. La nuera de los Montero trabajando como una simple obrera. ¿Qué dirán nuestros amigos? Madre, por favor, intentaba intervenir Carlos, pero ella lo silenciaba con una mirada. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo permites que tu esposa avergüence así a la familia? Deberías obligarla a renunciar. Pero yo me mantuve firme, recordando mi promesa a don Roberto. Cada día llegaba temprano a la fábrica, aprendía de los trabajadores más experimentados y sugerí mejoras que aumentaron la producción en un 30%. Un mes después de nuestra conversación, don Roberto empeoró repentinamente. Lo llevaron al hospital en medio de la noche. Todo esto es tu culpa, me gritó Beatriz en la sala de espera del hospital. Lo estresaste con tus constantes visitas y preguntas sobre la fábrica. Madre, basta, intervino Carlos, pero ella estaba fuera de control. Eres una arribista. Solo estás esperando que Roberto muera para reclamar tu parte. Las palabras de Beatriz me dolieron profundamente, pero me mantuve en silencio. Don Roberto había sido como un padre para mí, y ella lo sabía. 3 días después, don Roberto falleció. Durante el funeral, Beatriz se aseguró de mantenerme alejada de la familia,
presentándome a todos como la empleada de la fábrica en lugar de su nuera. La semana después del funeral, Beatriz dio su golpe final. «Quiero que te vayas de esta casa», me gritó una noche, agitando unos papeles en su mano. «He encontrado estos documentos en el estudio de Roberto. Has estado robando información confidencial de la empresa». «Eso es ridículo», protesté. «Yo nunca haría algo así». «Tengo pruebas», insistió ella, mostrando unos documentos que claramente habían sido manipulados. «Carlos, decide ahora. O ella se va, o te desheredaré». Mi esposo, el hombre que juró amarme y protegerme, bajó la mirada y guardó silencio. «Bien», dije, conteniendo las lágrimas. «Me iré. Pero recuerda esto, Beatriz, las mentiras tienen patas cortas». Empaqué mis cosas esa misma noche y me mudé a un pequeño departamento cerca de la fábrica. Los trabajadores, que me habían visto aprender y crecer con ellos, me apoyaron incondicionalmente. Lo que Beatriz no sabía era que 2 días después se leería el testamento de don Roberto. Y ese día, todos aprenderían una lección sobre el verdadero valor del trabajo duro y la humildad. El día de la lectura del testamento llegó con un cielo gris y amenaza de lluvia. Me presenté en el despacho del abogado vistiendo el traje más formal que tenía, el mismo que usaba para las reuniones importantes en la fábrica. El abogado, el doctor Méndez, era un hombre mayor con gafas de montura dorada y una expresión indescifrable. Su oficina olía a cuero y papel viejo. «¿Qué hace ella aquí?». La voz de Beatriz cortó el aire como un cuchillo cuando entré. Estaba sentada junto a Carlos, ambos vestidos de negro como si aún estuvieran de luto. «La señora Ana fue específicamente convocada por don Roberto», respondió el doctor Méndez con calma. «De hecho, su presencia es esencial para esta lectura». Beatriz resopló con desdén mientras yo tomaba asiento lo más lejos posible de ella. «Antes de comenzar», dijo el doctor Méndez, «don Roberto dejó un video que debe ser reproducido antes de la lectura del testamento». La imagen de don Roberto apareció en la pantalla de la oficina. Se veía cansado pero determinado. «Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Pero antes de que se lea mi testamento, hay algunas verdades que deben ser reveladas». Beatriz se enderezó en su silla, su expresión confiada. «Durante el último año, he estado observando cuidadosamente a cada miembro de esta familia. He visto quien verdaderamente entiende el valor del trabajo duro, la integridad y el respeto por los demás». La cámara se acercó a su rostro. «Beatriz, mi querida esposa, me has decepcionado profundamente. He visto cómo tratas a los empleados, cómo desprecias el trabajo honesto, cómo has criado a nuestro hijo para ser débil y dependiente». Beatriz palideció. «Carlos, hijo mío, me duele ver en qué te has convertido. Un hombre que no puede defender lo que es correcto, que permite que su madre maltrate a su esposa, que nunca ha trabajado un día verdadero en su vida». Carlos bajó la mirada, sus manos temblando. «¿Y Ana?». Su voz se suavizó. «Has demostrado ser todo lo que siempre esperé en un sucesor. Trabajadora, honesta, innovadora. Has aprendido cada aspecto del negocio desde abajo, has ganado el respeto de los empleados, y lo más importante, nunca has perdido tu humildad». Las lágrimas corrían por mis mejillas. Por eso, lo que están a punto de escuchar no debería sorprenderlos. El video terminó, y el doctor Méndez sacó un sobresellado. «Procederé a leer el testamento». «Espere», interrumpió Beatriz. «Esto es irregular. Exijo que mi abogado esté presente». «Su abogado fue notificado, señora Montero. Si decidió no asistir, eso no es mi problema». El doctor Méndez comenzó a leer. «Yo, Roberto Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente. A mi esposa, Beatriz Montero, le dejo una pensión mensual modesta, condicionada a que trabaje como supervisora en la fábrica por al menos 1 año. Solo así entenderá el valor del trabajo que tanto ha despreciado». «¿Qué?», gritó Beatriz, poniéndose de pie. «A mi hijo Carlos, le dejo también una pensión mensual, condicionada a que comience desde el nivel más básico en la fábrica y demuestre que puede ascender por sus propios méritos». Carlos parecía a punto de desmayarse. «Y a mi querida nuera, Ana, le dejo el control total de Industrias Montero, incluyendo todas las fábricas, propiedades y acciones. Ella ha demostrado tener la visión,
la ética y la fortaleza necesarias para llevar mi legado adelante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto es imposible. Beatriz se levantó de un salto. Debe ser una broma. Ella es una don nadie. Una simple obrera. Una obrera que aumentó la productividad de la fábrica en un 30%, intervino el doctor Méndez. Don Roberto mantuvo registros meticulosos de sus logros. Me niego a aceptar esto. Lo impugnaré. Puede intentarlo, respondió el abogado, pero don Roberto se aseguró de que todo fuera legalmente inapelable. Además, dejó evidencia extensa de su comportamiento abusivo y sus intentos de sabotear a la señora Ana. Beatriz se volvió hacia Carlos. Haz algo. Pero Carlos, por primera vez en su vida, parecía estar procesando la verdad sobre sí mismo. La decisión está tomada, continuó el doctor Méndez. A partir de este momento, la señora Ana tiene control total de la empresa. Los documentos ya han sido registrados. Me puse de pie, sintiendo una extraña calma. Beatriz, Carlos, si quieren mantener sus pensiones, los espero mañana a las 7 de la mañana en la fábrica. Beatriz, te reportarás con María en Recursos Humanos. Carlos, comenzarás en la línea de producción. Jamás, escupió Beatriz. Entonces no habrá pensión, respondí simplemente. La decisión es suya. Mientras salía de la oficina, pude escuchar a Beatriz gritando y amenazando con demandar. Pero ya no me importaba. Don Roberto había visto algo en mí que ni yo misma había reconocido: liderazgo. En el estacionamiento, me esperaba una sorpresa más. El doctor Méndez me alcanzó con otro sobre. Don Roberto dejó esto para usted. Dijo que lo abriera cuando estuviera sola. Esa noche, en mi pequeño departamento, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita. Querida Ana, si estás leyendo esto, mi plan funcionó. Siempre supe que eras especial, desde el día que te vi trabajando horas extra para aprender cada detalle de la producción. Mientras otros nacidos en privilegio despreciaban el trabajo duro, tú lo abrazaste. La empresa necesita a alguien como tú. Alguien que entienda que el verdadero valor no está en el apellido o la cuenta bancaria, sino en la integridad y el respeto por el trabajo honesto. Pero tu verdadera prueba comienza ahora. El poder puede corromper, Ana. No dejes que cambie quién eres. Con cariño, Roberto. Doblé la carta cuidadosamente y miré por la ventana. Mañana sería mi primer día como CEO de Industrias Montero, y tenía grandes planes. Lo que no sabía era que Beatriz no se rendiría tan fácilmente. Sus siguientes movimientos pondrían a prueba no solo mi liderazgo, sino también mi humanidad. Mi primer mes como CEO de Industrias Montero fue un torbellino de actividad. Para sorpresa de todos, Carlos se presentó a trabajar en la línea de producción el día siguiente a la lectura del testamento. Beatriz, por otro lado, se negó inicialmente a aceptar su posición como supervisora. Ya veremos cuánto duras en ese puesto, me había dicho con veneno en su voz antes de salir furiosa de la oficina del abogado. No tuve que esperar mucho para ver sus primeros movimientos. Una semana después de asumir el control, comenzaron los rumores en la fábrica. Dicen que conseguiste el puesto porque tenías una aventura con don Roberto, susurró María, mi asistente, informándome de los chismes que circulaban. ¿Y quién está esparciendo esos rumores? Beatriz ha estado haciendo llamadas a todos los contactos importantes de la empresa. Sonreí. Don Roberto me había advertido sobre esto en otra carta que había dejado en su caja fuerte: el primer ataque siempre será a tu reputación. Convoqué una reunión de emergencia con todos los gerentes y supervisores. Beatriz, que finalmente había aceptado su puesto para no perder su pensión, estaba presente, una sonrisa satisfecha en su rostro. Buenos días a todos, comencé. He escuchado algunos rumores interesantes sobre cómo obtuve este puesto. El silencio en la sala era palpable. Así que les mostraré exactamente cómo lo conseguí. Proyecté en la pantalla gigante los resultados de la fábrica durante el último año. Gráficos, estadísticas y reportes detallados mostraban cómo cada una de mis sugerencias e implementaciones había mejorado la producción y el ambiente laboral. Estos son hechos, no rumores. Cada decisión, cada mejora, está documentada y verificada. Don Roberto no me eligió por ninguna razón escandalosa. Me eligió porque demostré que podía hacer el trabajo.
Vi cómo la sonrisa se desvanecía del rostro de Beatriz. Pero ella no se detuvo allí. Su siguiente movimiento fue más directo. Comenzó a sabotear la producción, confundiendo pedidos y retrasando entregas desde su posición como supervisora. Lo que no esperaba era que los trabajadores, que habían sido testigos de mi ascenso desde la línea de producción, estuvieran de mi lado. Me informaban de cada intento de sabotaje, documentando todo meticulosamente. Mientras tanto, algo inesperado estaba sucediendo con Carlos. El trabajo duro en la fábrica estaba cambiándolo. Sus manos, antes suaves, ahora tenían callos. Sus ojos, antes distantes, ahora mostraban determinación. Un día, durante el almuerzo, se sentó en mi mesa en la cafetería de empleados. Ana, lo siento, dijo en voz baja. Por todo. Por no defenderte, por ser débil, por permitir que mi madre te tratara así. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? El trabajo aquí me ha enseñado más en un mes que toda mi vida de privilegios. Ahora entiendo por qué mi padre te eligió. Pero nuestra conversación fue interrumpida por un alboroto. Beatriz había descubierto que su último intento de sabotaje había sido documentado y estaba causando una escena en la línea de producción. Esto es una conspiración, gritaba. Todos están contra mí. Me acerqué calmadamente, consciente de que todos los empleados observaban. Beatriz, a mi oficina. Ahora. Una vez dentro, cerré la puerta y me senté detrás del escritorio que una vez perteneció a don Roberto. ¿Sabes por qué don Roberto te puso esta condición para recibir tu pensión?, pregunté. Para humillarme. Para ponerme bajo el control de una arribista como tú. No, Beatriz. Lo hizo para darte una última oportunidad de aprender lo que él siempre trató de enseñarte, el valor del trabajo honesto. Saqué una carpeta de mi escritorio. Aquí está la documentación de todos tus intentos de sabotaje. Según el testamento, esto es causa suficiente para cancelar tu pensión permanentemente. El color abandonó su rostro. No, no puedes hacer eso. No me puedes dejar sin nada. ¿Por qué no? Es lo que tú intentaste hacerme a mí. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero por primera vez, no parecían lágrimas de rabia sino de vergüenza. Pero no lo haré, continué. En cambio, te voy a dar una última oportunidad. No como supervisora, sino como trabajadora en la línea de producción. Al lado de Carlos. ¿Junto a mi propio hijo? Imposible. Tu hijo está aprendiendo lo que significa ganarse la vida honestamente. Podrías aprender de él. En ese momento, Carlos entró a la oficina. Su uniforme estaba manchado de grasa, pero se mantenía erguido con una dignidad que nunca antes había mostrado. Madre, dijo suavemente, es tiempo de cambiar. Papá intentó enseñarnos esto toda su vida, pero nunca quisimos escuchar. Beatriz miró a su hijo, realmente lo miró, quizás por primera vez en años. Yo no sé cómo. Yo te enseñaré, respondió Carlos. Como mis compañeros me enseñaron a mí. 6 meses después, la transformación era notable. Beatriz, aunque inicialmente renuente, había descubierto una satisfacción inesperada en el trabajo manual. Sus manos, antes impecablemente manicuradas, ahora mostraban señales de trabajo duro, y sorprendentemente, parecía orgullosa de ello. Carlos había ascendido por méritos propios a supervisor de línea, ganándose el respeto de sus compañeros con su ética de trabajo y humildad. En cuanto a mí, mantuve la promesa que le hice a don Roberto. Bajo mi liderazgo, Industrias Montero no solo prosperó, sino que se convirtió en un ejemplo de cómo una empresa puede ser exitosa mientras trata a sus empleados con dignidad y respeto. Un año después de la lectura del testamento, inauguramos una nueva ala de la fábrica. En la ceremonia de apertura, me sorprendió ver a Beatriz tomar el micrófono. Hace un año, pensaba que el éxito se medía en dinero y estatus social, dijo, su voz temblorosa pero sincera. Mi esposo trató de enseñarme lo contrario durante años, pero fui demasiado orgullosa para escuchar. Tuve que perderlo todo para entender que el verdadero valor está en el trabajo honesto y en tratar a los demás con respeto. Se volvió hacia mí. Ana, me equivoqué contigo. No eras una arribista ni una oportunista. Eras exactamente lo que esta empresa necesitaba. Lo que esta familia necesitaba. Esa noche, mientras cerraba mi oficina,
Me detuve frente al retrato de don Roberto que colgaba en la pared. Tenías razón, susurré. El poder no tiene que corromper. Puede ser una herramienta para hacer el bien. Y en algún lugar, estaba segura, don Roberto sonreía.